Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio de la serie Naos, donde vamos a estar aprendiendo acerca de la dinámica magistral o bíblica. En el episodio anterior aprendimos acerca de la dinámica pastoral, en donde el Señor confrontó nuestro corazón y nos enseñó acerca de cómo saber si estamos siendo pastoreados o cómo caminar en esta dinámica bíblica que el Señor estableció para que podamos caminar para llegar a parecernos a Cristo y que nuestro carácter sea formado. Así es. Entonces, la dinámica magistral, vamos a hablar acerca de la sabiduría de Cristo. La dinámica magistral lo que hace es que desarrolla la sabiduría de Cristo en nosotros. Le llegamos a conocer mejor a Él. Tú hablabas que la dinámica pastoral lo que desarrolla es el carácter de Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a irlas entrelazando una con la siguiente hasta que completemos las 5, ¿verdad? Ahora, ¿por qué necesitamos la sabiduría del cielo? ¿Por qué necesitamos conocer la palabra? El conocimiento de la palabra es vital cuando estamos en tiempos de confusión. Tiempos de confusión puede ser desde momentos en los cuales no sabemos qué hacer, no sabemos qué decidir, o también en los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros en este tiempo. Son tiempos de mucha confusión. O tiempos de oscuridad donde quizá no podemos ver claramente, no podemos saber qué es lo que el Señor está llamándonos a hacer en cierta área de nuestra vida, o simplemente hay confusión en nuestra mente. Y la palabra de Dios habla en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es un versículo muy conocido, pero trae tanta revelación a nuestro corazón. Entonces, este versículo nos lleva a responder la pregunta, ¿cómo le hago yo para crecer en esta dinámica? Hablábamos que la dinámica pastoral, la manera de crecer en ella es anhelando ser pastoreados, ¿verdad? Y que el resultado era discipular y pastorear a más personas. Ahora, en la dinámica magistral o bíblica, o los maestros que estamos hablando aquí, la palabra, es exponernos a la palabra. Y este versículo es muy impresionante porque habla de que en la medida que yo me expongo a la palabra, cuando yo me expongo la abro, la leo y dejo que esa palabra que es viva impacte mi vida. Que sea esa lumbrera. Esa lumbrera lo que hace es que alumbra mi actual vivir, alumbra donde yo estoy parado. Si se dan cuenta, ahí dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, cuando yo miro mis pies, miro aquí abajo mis tenis, su palabra es una luz en este momento. Puedo ver dónde estoy parado. Pero al mismo tiempo dice que es como un reflector. Es una lumbrera hacia adelante, hacia mi camino, para que yo pueda ver hacia dónde voy a ir. Entonces, cuando yo me expongo a esta dinámica, cuando me expongo a su palabra, cuando amo lo que dice su palabra, soy capaz de ver mi caminar, soy capaz de ver mi lugar actual, pero también soy capaz de ver mi destino, hacia dónde voy a dar los siguientes pasos, para no dar mis pasos a ciegas. Entonces volvamos a leer este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra alumbra, la palabra es luz, porque la palabra es Cristo y Él es la luz verdadera que alumbra. Entonces si nosotros estamos fuera de la palabra, o sea, no vivimos en la palabra, no caminamos en la dinámica magistral, no podemos entender nuestras circunstancias. No hay luz. No hay luz, estamos en oscuridad. Por eso es tan necesaria la palabra, por eso es tan importante esta dinámica para que alumbre nuestra vida. Entonces, si la luz de la palabra no es la que está alumbrando mis pies, la que no está alumbrando mi camino, entonces lo que va a venir a hablar a mi vida o lo que va a traer la información, porque la palabra también habla de que hay una sabiduría celestial y también que hay una sabiduría terrenal. Si yo no me expongo a la sabiduría celestial que viene del cielo, que viene a través de amar su palabra, la sabiduría o la información que va a llenar mi vida van a ser las noticias, el mundo, las redes sociales, todo, absolutamente todo lo que no es la palabra de Dios. Y entonces mi destino y mi realidad está sostenido en todo lo que el mundo me está hablando y diciendo. Es por eso que tenemos que sostenernos a través de la palabra, para que sea la palabra, las promesas, lo que sale de la boca del Señor, sea eso la sabiduría que nosotros adquirimos, porque en la palabra se nos exhorta a adquirir sabiduría.
La sabiduría es más preciosa que cualquier oro, cualquier piedra preciosa. La sabiduría está en la palabra y es algo que tenemos que adquirir más, y es muy importante en los tiempos que estamos viviendo, muy necesaria para entender los tiempos. Son tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos en donde hay movimiento, hay muchas cosas sucediendo en el mundo, en donde tenemos que estar cimentados en la sabiduría de Cristo, o sea, en la palabra, para poder discernir y caminar en la verdad. Entonces tenemos que ser una generación que guarda la palabra para poder ser preservados Y poder para avanzar. poder avanzar en lo que el Señor nos está llamando. Entonces, para poder caminar o vivir en esta dinámica magistral, en esta dinámica de la palabra de Dios, es necesario que nos acerquemos o que estemos en la posición correcta. En el primer episodio me acuerdo que creo que lo mencionamos, ¿verdad? Hablamos de la posición, en dónde estamos, cuál es el lugar al cual yo tengo que ir, venir o acercarme para crecer en esta dinámica de la palabra de Dios. Y esa posición es una posición de intimidad. En la posición de intimidad, en el lugar secreto con Él, es donde el Espíritu Santo nos va a revelar su palabra en la medida que nosotros nos exponemos a ella. Es por eso que siempre queremos animarte a que cada vez que leemos un versículo puedas leerlo y tener ese tiempo con el Espíritu Santo de hablar con el Señor acerca de esto, para que Él te pueda ir revelando, para que pueda de verdad sembrarse en tu corazón y puedas crecer en el conocimiento y en la sabiduría del Señor, porque puedes escuchar este podcast o puedes ver este video y puedes animarte, puede ser tu corazón animado, claro que puede ser tu corazón avivado por la palabra, a crecer en sabiduría, pero queremos que puedas ir a la palabra y puedas conversar con el Señor acerca de los versículos que constantemente estamos nosotros mencionando, para que se dé ese diálogo, puedas permanecer en esa interacción, en esa conversación, para que pueda ser guardada en tu corazón y el Espíritu Santo te guía a toda verdad, porque es el Espíritu el que te guía a toda verdad. Entonces, por eso queremos enfatizar en que estés sólido, fundamentado en la palabra. Eso es excelente, que puedas ver estos videos, que puedas escuchar los podcasts, pero no se trata de solo estar viendo diferentes podcasts o videos, sino queremos que vayas a la palabra, que tú tengas estos tiempos de intimidad con el Señor en la palabra. Sí, porque la posición de intimidad con Él es una posición de interacción. Es un lugar donde yo vengo a hablar con Él, a interactuar con su palabra. Porque como tú decías, yo no puedo vivir solo de conferencias, no puedo vivir solo de servicios o de servicios online, sino que necesito interactuar con la palabra y tengo que estar cimentado en la palabra. Esta dinámica pastoral, como hablábamos en los episodios anteriores, no quiere decir de que, bueno, digamos, yo fui llamado ministerialmente, por ejemplo, como un maestro. Entonces las demás dinámicas pues ya no tienen ninguna relevancia en mi vida porque yo soy solo maestro. No puede ser así. Yo necesito crecer en todas las demás, y como el llamado ministerial a maestro es amar la palabra, y tengo que equipar al resto del cuerpo para que ellos también amen la palabra y sean capaces de entender la palabra, de agarrar la palabra y anhelar interactuar con ella. Amarla. Y amarla también. Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces, pedirle al Señor que te dé ese amor por la palabra. Y cuando amas la palabra, permaneces en la palabra. Hoy en día hay muchos cristianos desnutridos que solo comen un poquitito de la palabra. Yo les llamo, agarran un snack, pero no se meten directamente a comer, a realmente beber con así esos platos fuertes de la palabra, en donde se meten a estudiar, a adquirir sabiduría, a poder ir a aquellos versículos y poder pedirle al Espíritu Santo que guíe y que de verdad haya sabiduría en nuestro corazón, porque el Señor quiere que podamos crecer en el conocimiento y en la sabiduría. Y ahora Salmo 51:6 dice: he aquí,
Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es en ese momento secreto, en ese lugar de habitación, en ese naos, en esa habitación donde podés ir al Señor y de verdad con la palabra, dejar que la palabra nutra tu corazón y tu espíritu crezca y puedas crecer en la palabra. Por eso es de que todos somos llamados a caminar en esto, porque no es solo alguien que es maestro, tiene que saber para enseñar a los demás. Todos tenemos que crecer El en amor, la sabiduría en el deseo de conocer la palabra del Señor, en que la palabra habita en nuestro corazón en abundancia. Por eso es que se habla esa palabra, que habite su palabra en abundancia en nosotros. Entonces, parte de que Cristo sea formado en nosotros, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando todos estos episodios, es que Cristo, que es la palabra, o sea, que la palabra en sí crezca en mí, ¿verdad? Que en la medida que yo camino en esta dinámica magistral o bíblica, su palabra comienza a llenarme de tal manera que se comienza a evidenciar. Por ejemplo, el Señor Jesús, vamos a poner aquí en pantalla Lucas 2:52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Todos conocemos mucho acerca de, todos sabemos el ministerio de Jesús, los 3 años y medio que estuvo en ministerio, todas las cosas que hizo, los milagros, todas esas cosas impresionantes. Pero él también tenía esta parte, que lo dice en Lucas 2:52, él crecía en la sabiduría. La sabiduría solo puede venir por la misma palabra. Aparte de que él era la palabra, él recitaba la palabra, él oraba la palabra, él era la palabra. Él amaba la Él palabra. amaba la palabra. Y es por eso de que aquí dice que él crecía en ella y en estatura. Y esa era la manera en la cual él se preparó para poder funcionar. Y hoy te puedes preguntar, ¿qué tanto amas la palabra? Queremos hacerte esta pregunta. Así es. ¿Qué tanto amor tenés por la palabra? ¿Qué tanto deseo? ¿Qué tanto tenés esos tiempos para poder crecer en leer la palabra? A muchas personas les aburre leer, pero ahora la puedes escuchar. Hay muchos recursos disponibles si quieres escuchar la palabra, si quieres cantar la palabra, si quieres leer la palabra. Es importante que puedas amar la palabra y le pidas al Señor que te dé esa hambre por la palabra, porque ahora vamos a juntar las dos dinámicas, necesitamos ser pastoreados, crecer en la dinámica pastoral. Para crecer en carácter. Para crecer en ese carácter que nos va a llevar a amar la palabra. Así es. Y cuando amamos la palabra, comenzamos a caminar en esa sabiduría de Cristo. Mi camino es alumbrado. Sí. Puedo ver dónde estoy, puedo ver hacia dónde voy. Y estamos comenzando a caminar en esa plenitud de vida, en esa plenitud de Cristo, que es lo que el Señor quiere que caminemos en las 5 dinámicas para poder caminar en que Cristo sea formado en nuestro interior. Porque lo que queremos es que Cristo, por medio de la fe, sea formado en nuestro interior. Entonces tenemos consejos prácticos ahora para caminar en esta dinámica pastoral. Entonces, uno de los consejos, tenemos un par acá, vamos a poner más en las notas, pero número 1, básico, aparta un tiempo para estudiar la palabra. Aparta un tiempo cada día en el cual vas a usar para estudiarla, para meterte en la palabra, que nada te distraiga. Número 2, en la medida que te acerques a estos tiempos de buscar su palabra, pedirle al Espíritu Santo que te enseñe, pedirle al Espíritu Santo que te revele lo que la palabra de Dios dice, porque muchas veces que no vamos a entender y necesitamos que el Espíritu Santo nos traiga revelación, entendimiento, corrección de lo que estamos leyendo o estudiando. Número 3, un consejo práctico es que agarres o busques temas de tu vida cotidiana o de situaciones con las cuales estás luchando y estudiar eso en específico. Por ejemplo, si estás batallando con inmoralidad sexual o estás batallando, tenés problemas económicos, te has hecho del dinero tu Dios, yo qué sé, lo que sea por lo cual estés atravesando, busca en la palabra cosas que hablen de eso y estudiarlo desde esa perspectiva para que traiga esa luz a tu vida. Y podemos aconsejarte también que puedas tomar un libro de la Biblia.
y poder hacer notas en tu Biblia o en algún cuaderno para poder escribir qué es lo que entendés, y así vas a poder crecer en esa sabiduría. Y a nosotros nos encanta Efesios 1:17, que habla del espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Dios. Ora ese versículo, decirle: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación, que pueda crecer en conocimiento, pero que también pueda entender lo que significa la palabra para poder tener un mejor conocimiento de quién tú eres, Cristo. Y óralo ahí. Es una oración apostólica y pues antes de cada vez que leas o mientras lees, puedes orar esto. Y el Espíritu Santo, su palabra dice que Él es el que nos guía a toda verdad y te va a guiar a Cristo. Entonces ahora, ¿cómo podemos saber si soy un cristiano o que Cristo está siendo formado por mí? Otra vez formado en mí. En mí, perdón. En el episodio anterior hablábamos de cómo sé si yo estoy caminando en esta dinámica pastoral, y era si amás ser pastoreado. Si estás siendo pastoreado y estás reproduciéndote, se está reproduciendo en discipular a otras personas. Ahora, en esta dinámica magistral, ¿cómo sé que estoy moviéndome en esta dinámica? Y la respuesta es: amás la palabra de Dios. ¿Qué tanto amas su palabra y qué tanto estás interactuando con el Espíritu Santo para que Él revele a tu vida las profundidades de su palabra y te las enseñe? Así es. Y entonces vamos a terminar orando para que el Señor nos guíe y puedas crecer en esta dinámica y puedas, si te cuesta leer la palabra, si no tienes deseos de leer la palabra, yo te animo y siempre animo a esto: decirle al Señor, me aburre leer la palabra, Señor, me cuesta, tengo dificultad para concentrarme, tengo otras cosas que me distraen o realmente no tengo deseos de hacerlo. El Señor te da gracia porque te acercas con un corazón humilde y le puedes expresar al Señor todo esto para poder crecer en sabiduría. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Y oro para que todos aquellos, Señor, que están teniendo dificultad, haraganería, falta de deseos de leer tu palabra, que tú hoy, Señor, comiences un nuevo tiempo, Señor, y que cada uno pueda amar tu palabra. Yo te pido por deleite en tu palabra, Señor, que puedan decir: amo tu ley, Señor, que sea el deleite de su corazón, Señor, obedecer tu palabra, Señor. Y oramos para poder diariamente, Señor, acercarnos a ti y comer de las delicias y de los banquetes que hay en la palabra, Señor. Padre, trae convicción a nuestro corazón, trae revelación, corrección por medio de la palabra, y oramos para que nos sigas capacitando y podamos, Señor, ser instrumentos, Señor, que presentan, Señor, y comparten la palabra con otros. Padre, oramos para que Cristo sea formado en nuestro corazón. Gracias porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria, y hoy caminamos, Señor, con un entendimiento bíblico, Señor, de tener que caminar en esta dinámica magistral, en querer adquirir sabiduría, Señor. Hoy adquirimos sabiduría en tu palabra y te pedimos que esta palabra que transforme corazones, Señor, y podamos caminar en arrepentimiento de buscarte más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces nos miramos en el próximo episodio. Vamos a estar hablando de la dinámica evangelística, creo yo, o profética. Así que Dios te bendiga.